Buen día. Continuaremos con el contenido de la asignatura, siempre con la temática de los presupuestos de ventas, pero desde la perspectiva de la serie de tiempo. En primera instancia tenemos que definir en qué consiste esto. Se dice que una serie de tiempo es la secuencia de datos o observaciones ordenados cronológicamente a través de los cuales es posible establecer un comportamiento, una expectativa en cuanto a los ingresos. Dicho de otra manera, es la forma en la cual, a través del análisis de datos que se dan en diferentes periodos consecutivos, se observa una evolución por sobre el comportamiento de las ventas, la demanda de los productos y la preferencia, el gusto del consumidor. La serie de tiempo es ese conjunto de observaciones, esos datos que pueden estar expresados en términos anuales, mensuales, semanales, toda expresión que implique una medida de tiempo de forma estructurada. Con esas observaciones, el analista determina el comportamiento de una variable por sobre otras. Una gráfica de serie de tiempo es una representación, es una línea temporal que denota la tendencia en relación a diferentes puntos temporalmente hablando. ¿Qué componentes tiene una serie de tiempo? En primera instancia, la tendencia, la estacionalidad, ese calificativo de cíclico y un componente de aleatoriedad. Todos ellos pueden incidir en una sola serie de tiempo. Así, para un periodo de 10, 20, 30 años, puede darse el caso en el cual se denote un comportamiento, una tendencia. Como bien se observa en el gráfico que tenemos a la derecha, por sobre una serie de puntos graficados de los ingresos, se observa que hay puntos en los cuales se da un comportamiento al alza, a la baja, que bien se pueden llamar los que van hacia arriba picos y los que descienden se pueden denominar como valles. En este caso, se hace referencia también a una línea de tendencia que bien puede estar expresada mediante la ecuación de línea recta, considerando de que esta es una estimación que permite determinar el comportamiento o el pronóstico que se espera ocurra en periodos siguientes. En cuanto a los componentes, al hablar específicamente de ellos, podemos notar que en cuanto a la tendencia, estas son variaciones graduales, ya sea arriba, abajo, que se producen por periodos de tiempo largos. No va a ser durante un año o no va a ser de forma inmediata este cambio. Si hablamos en términos de meses, podríamos denotar una estacionalidad, pero si hablamos en términos de años, podemos denotar también una tendencia, puesto que cuando hablamos de meses son periodos más cortos de tiempo. Cuando hablamos de tendencia específicamente se refiere a periodos de tiempo largo, 10, 15, 20 años. Se involucra el aspecto visual, dado que se establece o a través de apreciaciones estadísticas se puede elaborar una línea de tendencia, como bien ya se mencionaba. Pero esta, al representar visualmente hablando el comportamiento a través de una línea recta, puede caer en el error de que está dando a entender un comportamiento lineal, y al observar los datos en una gráfica puede que determinemos que ese no sea el caso, como el del aspecto que observábamos en la imagen anterior, en esta de aquí, en la cual una línea recta representaba el comportamiento de una serie de datos
pero que las distancias, esa desviación estándar entre cada punto y la línea de tendencia central varía. Algunos van a observar que están más alejados, más cercanos. Eso implica que hay un análisis que se debe realizar a esos puntos a efecto de determinar si hay mayor o menor dispersión respecto de la línea de tendencia y los puntos que se reflejan en el gráfico. Así, nosotros podemos decir de que en una tendencia se pueden considerar los gustos, preferencias de un consumidor, a efecto de que estos pueden cambiar por periodos largos de tiempo. Así, un ejemplo puede derivarse de la tendencia de la moda. Son aspectos en cuanto a las prendas de vestir que cambian de acuerdo a ciertos elementos. Por ejemplo, el hecho de contar con influencias de parte de personas que tal vez no conocemos directamente o no de forma presencial. Estas personas pueden influenciar en el gusto de preferencia o promover la idea de un producto o servicio a través de redes sociales. Se puede hacer esa apreciación. También está en función o podría estar en función del nivel de los ingresos, ya sea de la población en general o de un sector demográfico en particular. Así también, el ciclo de vida de un producto también sería un valor o un aspecto a considerar cuando se estudia una tendencia en cuanto al comportamiento de las ventas. Así podemos decir que existen productos que a través de su ciclo de vida, introducción, cuando este se coloca en el mercado, crecimiento, cuando se da el desarrollo, esas estrategias para que ese producto tome notoriedad, madurez, cuando llega al punto más álgido en cuanto a sus ventas, y luego el declive, cuando ya ese producto pierde popularidad, presencia en el mercado. Son aspectos que pueden ser abarcados en periodos largos de tiempo. Así, cuando hablamos de un vehículo, por ejemplo, por tener una vida útil de más de un año, dos, de acuerdo a la legislación de cada país, en el caso nuestro 4 años, puede presentarse el caso en el cual tenga una tendencia, una popularidad que lo lleve a hasta cierto punto desarrollarse en el mercado, tener presencia, tener ese posicionamiento y luego llegar a su punto álgido y luego decaer en cuanto a su comportamiento de los ingresos. Así, de igual manera, aspectos como la demografía de cada una de las personas o grupos poblacionales en cuanto a su cultura también puede ser un aspecto que influya en una tendencia de un producto, su participación de ventas, así como las de la organización en específico. La estacionalidad se comprende como un patrón que se repite cada cierto tiempo durante un año o de uno a otro. La idea es que bajo este componente nosotros podemos observar que un producto puede tener popularidad, por ejemplo, en el primer trimestre, en el segundo no, y luego en el tercer trimestre del año recupera esa popularidad. Puede ser el caso que hablemos de un artículo que esté sujeto a ciertas condiciones durante el año. Así, también puede darse el caso en el cual de un periodo a otro, de un año a otro, ese comportamiento se repita. Como bien observamos en el gráfico de la derecha, puede darse el caso en el cual de 2015 a 16 y 17, en cuanto al comportamiento de las ventas, se dé un patrón similar. Allá por el quinto mes, el patrón se incrementa. En el caso de 2015, quinto, sexto mes, de igual manera en 2016 y 2017. El patrón sigue un comportamiento que se repite a través de esa serie de tiempo. Así, podemos decir que un producto puede estar sujeto al auge que tiene dada a las costumbres de la población, festividades, pueden establecerse periodos diferentes de tiempo, pueden ser semanales, diarios, trimestrales, semestrales o anuales. Por ejemplo, cuando
Un supermercado coloca sus frutas y verduras al costo, se espera de que en ese periodo de la semana las ventas de ese tipo de producto se incrementen. Por tanto, eso es algo que se espera se repita. Digamos, si lo colocaran todos los miércoles se esperaría un repunte o un pico de ventas en cuanto a frutas y verduras. Así, además, la compra de útiles escolares. Previo al inicio de cada ciclo o periodo educativo, nosotros observamos que los padres de familia, estudiantes de diferentes niveles, bachillerato, universidad, salen al mercado a buscar los útiles que van a utilizar en el siguiente periodo. De igual manera, cuando hablamos de zapatos, podemos hacer referencia al caso en el cual las personas, los padres de familia, ustedes como estudiantes, cuando se encontraban utilizando un uniforme, buscaban comprar zapatos en los primeros meses del año. De igual forma, esto podría ser influenciado por una cuestión de costumbre o un efecto adicional, como lo es el hecho de que en diciembre recibimos ingresos extra y por consiguiente hay más disponibilidad. Se espera que en ese momento del año, todos los años, se dé un repunte en esa industria del calzado, al igual que en otras que nosotros observamos, electrodomésticos, ropa, ¿sí? Siempre tiende a darse. Es como dar el caso del Día de la Madre. Hay una costumbre que suscita en mayo que indica que las personas van a tender a buscar artículos para dárselos a sus madres, una refrigeradora, una cocina, una prenda de vestir. Ya es un comportamiento propio de ese periodo del año. De igual manera, en cuanto a clima, podemos hacer referencia a la compra de abrigos, suéteres, chumpas, si sabemos que hará frío. Si por el otro lado tenemos conciencia de que se acerca la temporada de lluvia, compramos paraguas, sombrillas, capas, y eso ya tenemos un parámetro de en qué momento del año va a suceder. Por tanto, se va a repetir en 2020, 21, 22 y así sucesivamente. Será algo que se repita. Así cuando, por ejemplo, también es temporada de una fruta en particular, llámese mangos, por ejemplo, sabemos de que en ese momento en que la producción, la recolección de ese tipo de artículo es mayor, habrá más oferta. También la gente ya sabe cuándo comprar los mangos. Ya, por ejemplo, escuchan, ya va a ser temporada en que vendan los mangos. Y a quien le guste maduro, sazón, tierno, ya dependerá del gusto de cada uno. Es otro aspecto que también va relacionado a la costumbre de la persona. En cuanto al aspecto de la ciclicidad, estamos hablando de esos periodos amplios, extensos de tiempo en los cuales se dan variaciones en cuanto al comportamiento de los ingresos. Estos pueden ser afectados de acuerdo a los cambios en la economía. Así, una crisis económica puede ser un elemento que afecte el comportamiento de los ingresos. De igual manera, puede ser un incremento en los salarios, así como una baja en los mismos, pérdida de poder adquisitivo, dado la inflación, la demanda de un producto puede decaer. Entonces, al observar, bajo la idea de un ciclo económico, una recuperación en primer lugar, saliendo de una crisis, da un auge que llevaría a incrementar los productos que adquirimos. Luego pasamos a una etapa de recesión en la cual se ralentiza todo el aparato económico. Los precios pueden caer, hay escasez de productos y luego vamos a la etapa de crisis, cuando se cierran empresas, hay paro de labores porque los empleados son despedidos, los salarios bajan para reducir costos y tratar de mantener a las empresas a flote. El endeudamiento público también puede ser otro aspecto de riesgo. Si nosotros pensamos en la situación en la cual nos encontramos ahorita en 2020, podemos observar que diferentes países
gobiernos, a raíz de la situación de la emergencia por COVID-19, han tenido que recurrir a decretar normas que llevan al cierre temporal de operaciones de diferentes negocios. La producción decae, se da el caso en el cual los productos escasean, aumenta su precio, hay personas que pierden sus trabajos. Eso lleva a una crisis porque no hay productividad, no hay trabajo, no hay ingresos. Por la misma razón, las ventas de los productos decaen. Eso lleva a una etapa de recesión y crisis en la cual los negocios, las personas, tienden a tener problemas en cuanto a la financiación de sus operaciones, actividades, y por consiguiente el mercado se ve influenciado de tal manera que nadie compra y nadie vende. Claro, esto es un proceso que no se da cada año. Si nos ponemos a analizar el aspecto histórico, observamos de que este tipo de situaciones se dan allá cada cierto número de años o bajo ciertas condiciones específicas. Es una etapa, un proceso, un ciclo de la economía que inevitablemente se repetirá una y otra vez por diferentes razones. Una pandemia, un problema de financiamiento, inflación de precios, un aspecto que desarrolle una crisis bélica a nivel mundial, puede darse. Es una cuestión que no se va a dar en 1, 2, 3, 5 años, sino que puede demorar incluso más tiempo. Dependerá de las condiciones de la economía, más ahora en términos globalizados, de las relaciones comerciales que se tengan como empresa, Estado, país, con otros. Los movimientos irregulares o la aleatoriedad son aquellos que se pueden denotar como aspectos que no se repetirán. Son eventos impredecibles, no se dan con cierta periodicidad, pueden incluso derivarse de fenómenos naturales. Por ejemplo, recuerdo que hace un par de años se hizo anuncio de que vendría un huracán de una categoría bastante fuerte y toda la gente entró como en pánico de que no iba a tener alimentos, no iba a tener víveres, agua. Entonces las personas tendieron a abocarse a los supermercados y prácticamente dejaron los estantes vacíos. Esto fue un evento que se dio por un fenómeno extraordinario, que hasta la fecha, con ese mismo impacto, no se ha repetido hasta casos similares en este año 2020, producto de la situación de pandemia. Pero en términos históricos, podrían decir de que por lo general un evento, una situación como este se da cada 100 años. O por lo menos eso es lo que las líneas de tiempo que nosotros podemos investigar denotan. Que es un evento que se genera allá a cada cierto tiempo. Y por la naturaleza del mismo o la extensión que hay entre cada uno de ellos, no se espera una repetición, no en 10, 5 años. Claro, actualmente con las condiciones del mercado, investigación científica, economía, descubrimientos de diferentes naturalezas, por ejemplo, glaciares o barcos que estuvieron congelados en un glaciar, donde hubieron personas que estuvieron expuestos a la gripe española, a la peste bubónica, son elementos que pueden influir y dependerán de las condiciones en las que se encuentren, así de las investigaciones que se realicen. Claro, es un aspecto netamente especulativo, pero son ejemplos que pueden considerarse a efecto de considerarlos, puesto que no hay un patrón, no hay una situación en la cual estos se den con rigurosidad a través de tiempos o periodos de tiempo relativamente cortos. Si nosotros observamos los datos de una serie de tiempo, podemos denotar que en una misma serie podemos tener diferentes tipos de componentes. Por ejemplo, cuando hablamos de los picos estacionales, pueden darse a través de puntos en los cuales el incremento de las ventas se genera. De igual manera,
podemos observar un componente de tendencia con esa línea de color naranja o café, no distingo bien los colores. Allá si cada uno de ustedes valora qué color es, pero digamos que esa línea café o naranja representa una tendencia, como bien se decía, una línea recta que estipula un comportamiento, pero que al observar los puntos altos y bajos, esas estacionalidades, refleja que a veces el comportamiento descrito puede no ser del todo acertado. Por consiguiente, no reflejaría a ciencia cierta la expectativa de ventas, porque la proyección que tendríamos por sobre ellos sería de igual manera una línea recta. No habría mayor dato que esto, y así. Imaginen que es perfectamente recto, sería así. Ya no vendría esta tendencia que trae, por ejemplo, cuando viene así. Sería un aspecto totalmente diferente al de el comportamiento que trae, por ejemplo, en el caso de la demanda actual, que sería el comportamiento de los ingresos o la notoriedad que tienen nuestros productos en el mercado real, ¿sí? Realmente en el mercado. Así, de igual manera, la aleatoriedad serían eventos que no se repiten. Por ejemplo, nosotros podemos observar que no hay un comportamiento similar a este, de nuevo, en toda la serie. Este es totalmente hacia abajo, este baja un poco, se mantiene estable aquí y luego baja. Este baja, luego sube, un poquito de estabilidad y luego vuelve a subir. Este evento no se repite nuevamente. Entonces, desde esa perspectiva ya observamos la aleatoriedad. Y como dato adicional, podemos hablar acerca de la demanda media en términos de la serie de tiempo, o una manera de estandarizar los datos, aunque, como bien se menciona, aquí no se refleja ni estacionalidad ni tendencia. En este caso, no hay un comportamiento a analizar, simplemente es el promedio de los datos que tenemos por sobre la serie que estamos analizando. No hay nada más en ese caso. Espero que esta información les sirva. Y aunque a veces puede ser un poquito confuso, se comprende la idea. Recuerden que pueden indagar más acerca de estos componentes y la serie de tiempo al visualizar prácticamente cualquier blog, video que se tiene en internet.